me llamo Valeria, tengo 22 años y vivo con mi madre en un barrio humilde de Zaragoza, en uno de esos bloques de concreto que parecen iguales unos a otros. Nuestro piso es pequeño, con cocina de azulejos viejos color mostaza, y un sofá desfondado en el salón, cubierto por una manta floreada que ya ha visto demasiados inviernos. Desde que papá nos dejó por otra mujer en Pamplona, mamá ha cargado con todo. Enfermera en un ambulatorio, su turno empieza temprano y termina cuando ya cae la noche. Siempre decía que los hombres solo traían problemas, que ya había cerrado ese capítulo. Pero todo cambió una tarde de septiembre, cuando llegó a casa con un hombre. Valeria, él es Julián, dijo, quitándose el abrigo con una sonrisa que no le conocía desde hacía años. Julián era distinto. Alto, de hombros anchos y voz grave, con una barba cuidada que enmarcaba su mandíbula. Sus manos eran grandes, duras, con callos evidentes. Trabajaba como carpintero en un taller en las afueras. Tenía un aire reservado, como si su mundo interior fuera mucho más amplio de lo que mostraba. Me saludó con un leve gesto de cabeza y me llamó, señorita, como si yo fuera una desconocida formal. Al principio, no me molestaba. Mamá parecía feliz, reía más, incluso cocinaba platos que hacía años no preparaba. Julián se comportaba siempre respetuoso, algo distante. Pero pronto empecé a notar cosas. Su mirada. Persistente, larga, cuando pasaba por la cocina con mis pijamas cortos en verano. Comentarios sobre mis pendientes, sobre la forma de mis muñecas. Pensé que quizás era solo amable, hasta que una noche, algo cambió. Era viernes. Mamá tenía guardia nocturna y yo regresaba de la universidad. Llevaba un vestido suelto de algodón gris, de tirantes, que se volvía semitransparente bajo la luz del salón. Me descalcé, preparé un té y me tumbé en el sofá. La puerta se abrió sin aviso. ¿Estás sola?, preguntó Julián desde el pasillo, con una taza en la mano. Asentí. Él entró y se sentó en el sillón, cruzando las piernas. No me gusta que te sientas sola. Te haré compañía, añadió. Sentí el estómago tensarse, pero sonreí por cortesía. Hablamos de cualquier cosa. Del calor. De las goteras del baño. Hasta que dijo algo que me paralizó. ¿Has cambiado desde que te conocí? ¿Así? Pregunté sin entender. ¿Te has vuelto, mujer? Dio un sorbo al té. Su dedo rozó el borde donde yo había dejado mi huella. Mis mejillas ardieron. Me giré hacia la pantalla del portátil y fingí seguir el episodio que tenía puesto. Él se levantó, pero volvió poco después con 2 copas de vino. Solo un brindis. Por cómo todo se está acomodando, dijo, ofreciéndome una. Tomé la copa sin saber cómo decir que no. El vino me quemó en la lengua. Sus rodillas casi rozaban las mías. Noté su mirada en mis pies desnudos. Me removí en el sofá, incómoda. Tienes unos pies muy delicados, ¿sabes? Caminas como si flotaras. Rápidamente dejé la copa en la mesa y me puse de pie. Voy al baño, murmuré. Él no respondió. Solo me siguió con la vista. Me encerré en el baño, apoyando la espalda contra la puerta. Mi corazón latía como loco. No sabía si estaba exagerando o si algo oscuro estaba creciendo en ese piso de baldosas frías. Después de esa noche, empecé a evitarlo.
Salía antes, llegaba más tarde. Usaba pantalones anchos y jerseys largos. Pero él seguía apareciendo. En la cocina, al lado de la lavadora, en el pasillo. Siempre en silencio. Siempre mirándome como si mis movimientos le fueran familiares, como si esperara el siguiente. Mamá seguía feliz. Decía que Julián era su suerte. Que por fin había alguien que la cuidaba. Yo no decía nada. Solo asentía, aunque por dentro algo comenzaba a quebrarse. Desde aquella noche, cada día se sentía como una cuerda tensa en la casa. Mamá no notaba nada. O quizás no quería notarlo. Yo fingía normalidad, pero el cuerpo no miente. Sentía cómo me endurecía al oír sus pasos, cómo me vestía como si fuera invierno aún en primavera. Las camisetas anchas, los vaqueros largos, el pelo recogido sin cuidado. Todo para volverme invisible. Para él. Pero no funcionaba. Julián seguía observándome. Ya no hablaba tanto, pero su presencia era más densa. Como el aroma a barniz que no se va de una madera recién pulida. A veces se cruzaba conmigo en el pasillo y su mano rozaba mi brazo, como por accidente. Un roce que se quedaba horas en la piel. Una tarde, mamá me pidió un favor. Ayuda a Julián a elegir un armario para el dormitorio. Él no tiene buen gusto, y tú sabes combinar mejor los colores. Tragué saliva. No podía decir que no sin despertar sospechas. Así que accedí. Elegí con cuidado mi ropa, un suéter ajustado de color verde menta y una falda negra hasta la rodilla. Por encima, un abrigo largo beige. No quería provocar, pero tampoco parecer rara. Julián me esperaba en la entrada del centro comercial. Llevaba vaqueros y una chaqueta de cuero. Olía a algo cálido, entre canela y madera. Caminamos entre las tiendas. Yo opinaba, él escuchaba. A veces soltaba alguna broma y yo reía, nerviosa. Una vez, mientras señalaba un tirador de cajón, su mano tocó la mía. No se apartó enseguida. Sus dedos se quedaron unos segundos más. Me estremecí y él solo sonrió. Al salir, me propuso mostrarme su taller. Así ves dónde paso el día, dijo. No queda lejos. No quería ir. Pero si me negaba, sospecharía. Subimos a su coche. En silencio. Miraba por la ventana fingiendo indiferencia. El taller estaba en un polígono medio abandonado, con naves industriales viejas. Entramos. Olor a barniz, a polvo y virutas. Era un lugar masculino, crudo. Las ventanas eran altas, la luz entraba en haces dorados. Me mostró algunos muebles, herramientas. Yo los miraba, pero mi atención estaba en él. En cómo se movía. En cómo su voz se volvía más baja. ¿Sabes? Dijo de pronto, apoyándose en una mesa, si fueras modelo, yo te usaría para mostrar todas mis piezas. Solo a ti. En cada ángulo. Sonreí, forzada. No respondí. Pero él se acercó. Lento. Sus pasos sonaban huecos sobre el cemento. Yo retrocedí un poco, hasta chocar con una estantería. Entonces su voz bajó aún más. Recuerdo esa noche, estabas descalza, con un vestido blanco. La luz entraba por la ventana. Pensé que era lo más bello que había visto.
Sentí un golpe interno. Como si las palabras me hubieran tocado por dentro. Quise hablar, pero mi voz era un hilo fino. Julián. Él tomó mi mano. No con fuerza. Con una ternura peligrosa. Sus dedos ásperos, su palma tibia. Se inclinó, pero yo me aparté de golpe. Tengo que irme, dije casi en un susurro. Mi madre debe estar preguntándose. Él no me detuvo. Solo murmuró. Perdón. Pero no siempre se puede callar. Esa noche me duché con agua muy caliente. Como si pudiera limpiar algo más que el sudor. Pero no era la piel. Era lo que se había movido dentro de mí. Lo que me hacía temblar por algo que no debía desear. Desde entonces, Julián se volvió más distante. No me hablaba mucho. Pero no hacía falta. Su silencio hablaba. Yo me encerraba más. Dormía con la puerta con llave. Y sin embargo, soñaba con sus dedos sobre mis muñecas. Con su mirada fija en mis pies. Algo me quemaba por dentro. Algo que no tenía nombre. Una mañana, cuando mamá trabajaba en la clínica privada todo el día, me quedé sola. Puse música, limpié ventanas, abrí el balcón. Llevaba solo una camiseta suelta y unos shorts claros. Me sentía libre por primera vez en semanas. Fui a buscar un trapo a la despensa, y al volver, lo vi. Julián estaba en el pasillo, con una taza de café. ¿Te ayudo? Dijo. No hace falta, respondí rápido. Pero ya estaba entrando. Me alcanzó una silla para que llegara al marco superior. Me subí, sintiendo su mirada en mis piernas. Y entonces, su mano rozó mi pantorrilla. Como al pasar. Me bajé de inmediato. Me puse frente a él. Julián, tienes que parar. Él no se movió. Su voz fue baja, firme. Ni siquiera te he tocado, pero tú miras como si lo hiciera. Su mirada bajó por mis hombros descubiertos, mis muslos. Se acercó. Levantó mi mano. La giró. Pasó un dedo por el interior, suave, como quien prueba la temperatura del agua. Tienes muñecas como dibujadas, susurró. Delicadas. Como para envolverlas en cintas de seda. Mi mano seguía en la suya. No podía liberarme. O no quería. Una parte de mí quería que se detuviera. Otra, que no lo hiciera nunca. Él llevó mi mano a su mejilla. Cerró los ojos. No hubo beso. Ni palabras. Solo ese gesto. Ese silencio cargado. Me aparté. Me encerré en el baño. Me senté frente al espejo. No era la misma chica. Era alguien más. Alguien que sabía que la deseaban. Y en eso había algo profundamente turbador. Pasaron los días. En casa todo seguía igual, al menos por fuera. Mamá cocinaba, ponía música por las tardes, hablaba de cosas simples, el hospital, la vecina, las noticias. Julián también parecía el mismo. Cortés. Silencioso. Pero había algo en su forma de moverse, de caminar cerca sin tocar, de aparecer justo cuando estaba sola en la cocina, que hacía que mi pecho se encogiera. Yo trataba de mantener la distancia. Vestía recatada, evitaba quedarme a solas.
Pero no era solo miedo lo que me empujaba a evitarlo. Era el deseo que me mordía por dentro. Esa parte de mí que no quería mirarlo, pero lo buscaba cuando creía que nadie miraba. Una tarde, mamá me dijo que iría al cumpleaños de una amiga. Llegaría tarde. Estaba emocionada, llevaba un vestido rojo y pintó sus labios de un color que hacía años no usaba. Cuando se fue, la casa quedó en silencio. Me duché. Me puse una camisa blanca larga, suelta, sin nada debajo. El tejido olía a suavizante. Me dejé el pelo húmedo, suelto sobre los hombros. No lo hice por él. No pensé en él. Eso me repetía. Pero cuando escuché su voz desde el pasillo, todo se tensó. Valeria, dijo con ese tono que ya conocía. Tu madre me dijo que estabas sola. No contesté. Entró en la sala. Se detuvo al verme. Su mirada descendió por mis piernas desnudas, hasta mis pies con las uñas pintadas de gris perla. No dijo nada por unos segundos. Luego se acercó, sin tocarme. ¿Sabías que estarías sola? Preguntó suavemente. Fue casualidad, mentí. Se sentó cerca, pero sin invadir. El aire se hizo denso. Yo respiraba con dificultad. Él extendió la mano. No hacia mí, sino hacia uno de los botones de mi camisa. Lo rozó, solo lo tocó con un dedo. Su mirada no era de deseo vulgar. Era otra cosa. Más profunda. Más peligrosa. No puedo estar cerca sin querer más, dijo. Esto no está bien, susurré. Pero está. Y tú también lo sientes. Me mordí el labio. Lo miré. Lentamente, levanté una mano y acaricié su mejilla. Su piel era áspera por la barba, pero cálida. Luego mis dedos tocaron su cuello. Sentí su pulso, firme y rápido. Entonces, sin decir palabra, su mano bajó hasta mis pies. Rozó el empeine con su pulgar, despacio, como si dibujara líneas invisibles. Me estremecí. Bajé la mirada. Él me miraba como si yo fuera una figura de cristal. Tus piernas no son solo bonitas, murmuró. Son como una línea de dibujo. No reales hasta que se tocan. Aparté el pie. No porque no lo quería, sino porque lo deseaba demasiado. Me levanté. Caminé hasta la ventana. El aire fresco me golpeó el rostro. Él no se acercó. Solo dijo detrás de mí. Tengo miedo de no poder seguir si esto se queda así. Me giré. Él estaba de pie. No me tocó. No me suplicó. Solo esperó. No puedo hacerle esto a mi madre, dije. Asintió, lento. Por eso me voy. La frase cayó como piedra en agua. ¿A dónde? Pregunté casi sin voz. De esta casa. No puedo seguir viviendo así. No supe qué decir. Sentía que algo dentro de mí se desgarraba, pero no sabía si era miedo, pena o rabia. Cuando fue a irse, se detuvo frente a mí. Me miró. No con deseo. Con tristeza. Me enamoré de ti, Valeria. Aunque no debía. No lo abracé. No lo besé. Solo lo dejé salir.
La mañana siguiente fue un eco del caos. Mamá gritaba. Lloraba. Golpeaba la pared con el puño cerrado mientras Julián, en silencio, metía sus cosas en una mochila gris. Yo estaba en el pasillo, en pijama, descalza, mirando desde la sombra. No dije nada. Él tampoco me miraba. Pero al final, justo antes de salir por la puerta, lo hizo. Una sola mirada. Como una caricia sin contacto. Y se fue. Pasaron semanas. No hablamos del tema. Mamá no lo mencionaba, pero su cuerpo sí, más delgada, más callada. Se encerraba en el trabajo, se dormía en el sofá, se levantaba sin desayunar. Yo intentaba ser útil. Lavaba, cocinaba, sonreía sin querer. Pero dentro de mí vivía algo más profundo, un hueco que no se llenaba con nada. Ni con música, ni con series, ni con libros. A veces, me sorprendía recordando el roce de sus dedos en mis muñecas. O la manera en que observaba mis pies como si leyera un poema oculto en mis uñas pintadas. Me dormía imaginando su aliento cerca de mi cuello. Y me despertaba sintiendo vergüenza por no odiarlo. Me refugié en casa de una amiga en Huesca durante algunos fines de semana. Le decía a mamá que tenía proyectos de grupo o exámenes. Mentira. Solo quería distancia. Pensaba que si me alejaba de la casa, todo se diluiría. Pero no. Julián ya no estaba en el piso, pero sí en mi memoria. Como una marca invisible. Una noche de mayo, mamá me dijo que quería hacer una cena en casa. Algo tranquilo, como antes, dijo. Asentí sin fuerzas para negarme. Preparó un estofado, puso música suave y me pidió que me vistiera bonita. Elegí un vestido azul claro, de algodón, con bordados blancos en el borde. Me puse sandalias con un tacón muy bajo. Trencé mi cabello en una trenza apretada, como cuando era niña. Me miré al espejo y sentí que me estaba disfrazando de inocencia. Cuando sonó el timbre, mamá fue a abrir. Yo estaba en la cocina, con las manos temblando. Julián, entró. Traía una botella de vino en la mano. Saludó con calma. No me miró directamente. Nos sentamos. Cenamos. Mamá hablaba de una nueva supervisora que tenía. Yo asentía, sonreía, fingía que masticaba, pero el estómago estaba cerrado. Él tampoco comía mucho. Pero cada vez que mamá salía a la terraza, su mirada se detenía en mis dedos, en cómo sujetaba el tenedor, en cómo cruzaba las piernas. Era como si el aire entre nosotros estuviera lleno de lo que no se decía. Cuando mamá fue al balcón a recoger unos cojines, él se levantó. Caminó hasta mí y se agachó, cerca, pero sin tocar. Me voy, Valeria. Mi corazón se apretó. ¿A dónde? De Zaragoza. De este barrio. De este mundo que nos asfixia. Lo miré. Quise decirle que se quedara, que no era justo, que yo también. Pero no podía. Te vas porque me miras como yo te miro, dije sin pensar. Él se inclinó un poco. Su mano pasó por el respaldo de mi silla. No me tocó. Pero el calor de su cuerpo era suficiente para dejarme sin aire. Te juro que lo intenté. Pero me perdí en ti. Y cada vez que te veo, me olvido de quién debería ser. Mis manos se aferraron a la tela del vestido.
Me sentía de nuevo esa chica de la ventana, descalza, mirándolo en silencio. Si te quedas, destruirás a mi madre, susurré. Él la asintió. Se apartó. Se fue hacia la puerta sin girarse. Yo no lo detuve. No porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, ya no habría regreso. 2 meses después, el piso sigue siendo el mismo. Pero ya nada se siente igual. Mamá y yo convivimos como si fuéramos dos desconocidas en el mismo vagón. Compartimos desayunos silenciosos, vemos series sin mirarnos, nos contamos lo justo para sobrevivir. Nunca mencionamos su nombre. No preguntó por qué se fue, y yo no tuve valor para explicarle que no todo fue lo que parecía. Pero en mí, algo quedó. Algo que no se puede lavar con agua caliente ni enterrar bajo capas de rutina. Su olor aún flota en la chaqueta que dejó colgada detrás de la puerta. Hay una pequeña marca en el cojín del sofá donde solía sentarse. Y cada vez que paso por el taller de carpintería en las afueras, acelero el paso y bajo la mirada. Como si me ardiera la memoria. A veces me despierto en mitad de la noche, con la sensación de que sus dedos aún rozan mis pies. No hay nadie, pero mi cuerpo recuerda. Como si el deseo tuviera vida propia y no necesitara contacto para arder. Un sábado por la tarde, fui al mercado. Había sol, el aire olía a fruta madura y especias. Compré flores, sin saber por qué. Margaritas blancas. Las coloqué en un jarrón sobre la mesa del comedor. Mamá las miró y sonrió, la primera sonrisa real en semanas. «Te hacen bien», dijo. No contesté. Ese mismo día, encontré algo en la cajita de madera donde guardo cartas viejas. Era un dibujo. Una servilleta doblada. Era mi muñeca. Él la había dibujado. Con líneas precisas, suaves. Y alrededor, cintas, como las que decía que usaría. No recordaba haberlo guardado. O quizás sí. Quizás nunca quise olvidarlo del todo. Esa noche, me puse una camisa blanca larga y me senté en el suelo del balcón. Mis pies descalzos tocaban el suelo tibio. Miré el cielo. Las estrellas apenas se veían, pero el viento traía olores que parecían inventados. Tierra, noche, madera. Julián. No sabía si él pensaba en mí. Si había comenzado otra vida. Si había alguien que ahora tocaba sus manos y no temía arder. Pero yo no podía volver atrás. Mi cuerpo aún guardaba los ecos de su voz baja, el temblor de su cercanía. Y aunque nunca cruzamos la línea, sí cruzamos algo más profundo. Algo que ya no tenía forma de regreso. Cierro los ojos. Y juro que lo siento. No en la piel. Sino en lo invisible. Y en lo que nunca se borra.